Muchas gracias por la presentación, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Estuve todo el fin de semana trabajando para ustedes, así que espero que esta presentación sea de su interés. Y también vincularlo un poco con lo que hace también el profesor Dagan, que trabaja en temas de apego. Yo trabajo más bien en temas de interacciones padre, madre, hijo, pero vamos a estar muy en sintonía con esa línea de estudio. Vamos a partir poniendo primero la importancia de los vínculos en el desarrollo humano. Ahí está también mi nombre para que luego puedan hacer preguntas, si no en el email. Y respecto a los vínculos, yo hoy día quiero hacerles un enfoque un poco especial respecto y especialmente relacionado con lo que yo he estudiado en los últimos años. Así que les voy a contar primero qué vamos a hacer para que puedan decidir si se quieren quedar o ir. Espero que se quieran quedar. Vamos a hablar brevemente de algo que todos los que estamos acá, y por eso yo creo que estamos acá, sabemos, que es respecto a la importancia de los vínculos tempranos. Quiero contarles brevemente también cómo sabemos lo que sabemos, cómo nosotros, y especialmente también en nuestro laboratorio y en el IBEM, estudiamos algún aspecto de los vínculos. Vamos a hablar sobre de dónde viene la información que tenemos sobre los vínculos, ¿ya? Y en esa parte quiero que me acompañen en una reflexión para poder también ver cómo están en esa fuente de información tomados o no los padres, que es mi área de estudio. Así que para los que me han visto antes saben que es imposible que no hablen los padres, así que esta será hoy día también la ocasión. Y les voy a mostrar un poco de la evidencia que tenemos internacional respecto a por qué es importante o no estudiar a los padres, a los hombres, y algo de los datos nacionales que hemos recolectado aquí en Chile, en nuestro laboratorio, y que seguiremos recolectando como parte de la agenda de estudios del IBEM. Y luego las implicancias que todo esto tiene, yo creo, para el estudio del desarrollo humano y para el bienestar también infantil. Bueno, partamos. Tierno, ¿no? Pero cuando hay que cuidarlo ya no son tan tiernos, ¿verdad? No sé si los que han tenido experiencia cuidando a un infante o un bebé saben lo demandante que es y cómo cuando lo vemos sentimos que lo que hagamos o dejamos de hacer va en directa relación con lo que ese niño o niña va a hacer, ¿verdad? Como especie humana nacemos muy inmaduros y siempre comparamos esto cuando vemos, por ejemplo, en el National Geographic que nace la jirafa, se para y empieza a mamar. Es fantástico, en un minuto. Y para que el niño logre hacer eso, bueno, algunos nunca lo logran, pero les toma mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo de que son totalmente dependientes de estas experiencias tempranas, de los vínculos que puedan generar durante los primeros años de vida. Y entonces esos vínculos generan este gran potencial para el desarrollo y, por un lado, un potencial de sobrevivir o no, porque los vínculos son tan importantes como para eso, pero también para la calidad y el bienestar de la vida futura. Y sabemos muy bien entonces que este mensaje de que los vínculos que formamos con nuestros cuidadores tienen efecto a largo plazo en nuestro desarrollo está bastante estudiado, ¿verdad? No tenemos muchas dudas de aquello, pero queremos entender un poco más cómo se da eso. Hay estudios o modelos de estudio o líneas de investigación que tratan de pensar cómo es que estos vínculos tempranos se despliegan durante el desarrollo hasta la adultez. Y uno de los cuales nosotros adheremos más es el concepto de que en realidad tienen un efecto duradero, a largo plazo. No es que importen al principio y luego esta influencia como que se va desmoronando o poniendo cada vez más débil y luego es un desarrollo independiente. Lo que han mostrado la evidencia es que en realidad, como dice ahí, las experiencias tempranas no solo organizan la adaptación durante el desarrollo temprano, que es lo que más evidencia tenemos, sino que continúa formando y modelando nuestro desarrollo a través de los mecanismos que se consolidan durante la niñez. O sea, lo que somos durante la niñez, los vínculos que tenemos, las experiencias que tenemos, va a acompañarnos durante nuestras trayectorias y nos va a marcar tipos de trayectorias que nos van a acompañar hasta el día que nos muramos. Así que, por tanto, sabemos lo importante y también nos abre oportunidades de intervenciones muy importantes en cuanto a promover el bienestar. Si partimos desde temprano, tenemos más posibilidades de cambiar las trayectorias o de encauzar las trayectorias hacia el bienestar. Bueno, ¿cómo lo sabemos? Estos dos conceptos me imagino que todos ustedes los manejan, lo han escuchado al menos. Hay dos grandes conceptos que estudiamos en las ciencias del desarrollo desde la psicología para poder entender estos vínculos tempranos asociados al cuidador. Uno es la calidad de las interacciones y en eso está la sensibilidad, ¿verdad? Esta capacidad que tiene o que no tiene, que esperemos que tenga el cuidador, de primero percibir las señales del bebé. El bebé algo le pasa.
¿verdad? Me tengo que dar cuenta primero de que algo le pasa. Luego poder interpretarlas correctamente. Lo que le pasa es A y no B. Y eso toma tiempo para los que han criado, ¿verdad? Y luego poder responder adecuadamente y en un momento adecuado. No saco nada con darle a comer 3 horas después del pobre niño ya no ha dejado de llorar. Y eso es la sensibilidad, y hemos visto que mientras los cuidadores sean sensibles y se mantengan sensibles durante el tiempo, estos vínculos van a ser de buena calidad y las experiencias tempranas en general van a promover un bienestar. Pero por otro lado tenemos este otro concepto al cual Ordagan además se dedica mucho a estudiar, que es el apego, que habla más bien de los vínculos, no lo personifica en el cuidador específicamente, sino que en la relación que se puede crear entre el niño y su cuidador en los primeros años de vida. Y la ideal es que este vínculo afectivo sea positivo, ¿verdad? Lo que llamamos un apego seguro. Y esto permitirá que el niño o la niña se pueda desarrollar en un mundo que le es un mundo amable, ¿verdad? Un mundo que no le es desconocido, donde hay alguien que lo puede acompañar. Y las investigaciones en ambos casos nos han mostrado que las experiencias tempranas, tanto con cuidadores sensibles como con figuras de apego, tienen un efecto hasta la adultez. ¿Ya? Y que les puse algunas de las revisiones más importantes que hay muchas, pero estas son algunas que han tratado de incluir estudios longitudinales que siguen a los niños desde muy pequeños hasta ya incluso la adultez, incluso adultez mayor. Por un lado, la sensibilidad materna en los primeros años predice el desarrollo social y académico durante la niñez, los han seguido a la adolescencia y a la adultez, y algo similar pasa con el apego, que está más asociado a competencias sociales y a psicopatología, a evitar psicopatología, tanto internalizante como externalizante. Y además sabemos que estos dos conceptos se relacionan. Un cuidador sensible o una sensibilidad da el puntapié inicial para que se generen estos vínculos seguros en la relación cuidador-hijo. Y luego, para que el apego se mantenga seguro y esta sensación de seguridad, de ser querido, protegido, se mantenga durante el tiempo, la sensibilidad tiene que ir cambiando y adaptarse a las necesidades del niño, y eso permitirá que esto se prolongue en el tiempo y tenga estas consecuencias tan positivas. Pero yo tengo dos grandes peros hoy día que quiero compartir con ustedes. Y estos dos peros se refieren a la fuente de información. Tenemos la evidencia, los vínculos tempranos son importantes, tenemos la evidencia de que longitudinalmente son importantes, pero ¿de dónde sacamos esta información? Y hay dos sesgos importantes en nuestra disciplina que creo que limitan nuestra capacidad o, en un aspecto más positivo, abren muchas ventanas para investigar más y tener más conocimientos. La primera es ¿de dónde viene la información? ¿Dónde se hacen los estudios? ¿Quiénes participan en los estudios? Ahí está marcado Estados Unidos y Europa, y hay datos que igual son, no sé, yo encuentro que son bastante decidores. Un estudio publicado por Nielsen en el 2017 revisó todas estas revistas con mayor impacto, las que todos leemos, de las cuales nos informamos, de las cuales sentimos que estamos muy al tanto del conocimiento que hay hoy en día, pero nos descubrió que solo en el 3% de los estudios que se publican sobre desarrollo infantil hay muestras como nosotros, de Sudamérica, de Centroamérica, como sale ahí, de África, Asia o Medio Oriente. 3%, nada, ¿verdad? Y eso que este grupo que no está incluido hace el 85% de la población. Y uno ya, claro, si hay cosas que son universales, si va a pasar acá o allá, si un niño tiene una madre o un padre sensible, va a ser feliz en cualquier parte. Probablemente, pero hay cosas contextuales que necesitamos poder entender mejor para poder apoyar el desarrollo y poder apoyar a ese cuidador, a esa cuidadora, para que se den. Otro gran problema, en mi punto de vista, es que ¿a quién se estudia? Se estudia a la madre, ni un problema con las madres. De hecho, me caen bien las mamás. Pero esto de que solo se estudia a las madres o que el gran porcentaje de estudios que tengamos solo incluye a la madre, ¿qué nos hace? Nos hace primero mirar un aspecto pequeño del entorno de los niños y mantiene esta visión de que el cuidado es algo individual. Solo la mamá cuida, parece, o solo la mamá debería estar encargada de cuidar. Entonces esta visión que tenemos de unos cuidados que son privados, se hacen en la casa, nadie se mete, que son femeninos y son individuales, también ha permeado la capacidad que tenemos de poder, o ha limitado la capacidad que tenemos de poder comprender la crianza como algo colectivo, ¿verdad? Y entender el entorno del niño como algo mucho más amplio.
Si bien los datos nos muestran que las madres en general son los cuidadores principales y pasan la mayoría del tiempo con los niños, sabemos que los niños y la madre no viven aislados, ¿verdad? Y esa concepción de que hay un entorno mayor aún está muy limitada en nuestros estudios. De hecho, muestro un ejemplo. Estos lo hicieron respecto al desarrollo de psicopatología en niños y muestra acá abajo que en realidad la capacidad de incorporar solo a padres como que debe ser como, no sé, será un mismo señor y su hijo y después su nieto que siguió con la tradición familiar, porque es muy pocos porcentajes de personas que solo estudian los papás para entender la psicopatología infantil. Ha aumentado un poco más los que hacen ambos, ha disminuido un poco el de la mamá, pero sigue siendo claramente predominante en nuestra literatura el tener estudios sobre parentalidad, vínculos tempranos, y uno mira y en realidad solo observaron a la mamá. Y además ni siquiera lo dicen, es como parentalidad. ¿Por qué no dicen estudiamos a las madres? Bueno, eso nos limita y creo que es importante entender esa limitación y sobre todo entenderla en nuestro objetivo, porque independiente de cómo lo veamos, escuchamos dos fantásticas presentaciones en la mañana sobre cómo promover el bienestar, ¿verdad? También con niños, con otros cuidadores que pueden ser las escuelas, pero todo esto que nosotros queremos saber, y especialmente en nuestro laboratorio que estudiamos cómo las familias tienen que ver o los cuidadores tienen que ver en el desarrollo de los niños y luego de los adolescentes, ¿es para qué? Queremos poder tener herramientas para promover un mejor desarrollo, ¿verdad? Entonces pongo acá la metáfora de que queremos guiar a este niño en un mejor camino, que tenga el aterrizaje menos forzoso hacia una vida independiente, ¿verdad? Y para ello tenemos que entender cómo funciona, ¿verdad? Para que este viaje sea lo más llevadero, con menos turbulencia y podamos llegar a buen puerto. Pero como estamos hoy en día de esta gran complejidad, conocemos esto, probablemente, ¿verdad? Si ya pensamos que madre y padre juntos creamos un ser y solo estudiamos a las mamás, tenemos una partecita. Además, si pensamos que la información que tenemos es de un contexto bastante lejano al nuestro, en algunos casos, no siempre, pero que no sabemos realmente qué está pasando en nuestro contexto, se limita a esto, ¿verdad? Lo estamos entendiendo poco. Y si lo vemos en realidad en Chile, en nuestra realidad, y tratamos de entender cómo podemos promover el desarrollo de los niños desde un sistema de crianza o de un entorno vincular, en nuestro país probablemente sabemos cómo es. Pero eso a mí me da mucha alegría, porque para eso está IBEM. Vamos a ir ampliando y vamos a contribuir a que podamos entender cada vez mejor esta manera de poder llevar al niño a un aterrizaje lo más suave posible, incluso si se nos echan a perder los motores y se quema, como pasó el otro día, para que lleguemos bien. Bueno, pensando entonces ahora, los quiero enfocar entonces en los papás. ¿Por qué los papás? Bueno, porque hay muchos niños que no son criados con sus papás, pero hay muchos que sí, ¿verdad? Y quiero mostrar una línea de investigación que es relativamente nueva en el estudio de la parentalidad, pero que ha mostrado que los padres en realidad sí importan, ¿verdad? Y tienen que ver con ciertas capacidades que a veces pensamos que no tienen o que no es tan evidente que tengan. Primero quiero mostrarles la evidencia que muestra que los padres, los hombres que se convierten en padres, son igualmente capaces que las mujeres de ser buenos cuidadores, ser sensibles y poder generar vínculos de apego seguro con sus hijos. Y esto se ha ido demostrando una y otra vez, y ahí también el doctor Dagan tiene algunos estudios que hace análisis de estos sistemas de apego. Y lo más interesante que estos estudios también muestran es que independiente de quién sea con quien el niño pueda generar este apego seguro, eso es lo protector. Si no lo logra hacer con la madre y lo logra hacer con el padre, fantástico, va a tener los beneficios de ese apego, ¿ya? Y los padres están capacitados, así que bien por ahí. Y dos, también experimentan cambios para prepararse para ser cuidadores, ¿ya? Entonces siempre pensamos que las mujeres estamos programadas biológicamente, entonces como nos suceden todos estos cambios, entonces por eso nosotros somos cuidadores y somos buenas y estamos hechos para cuidar. Bueno, los hombres también, ¿ya? Los hombres cuando van a ser padres sufren igual que nosotros los cambios fisiológicos, pero también los cambios psicológicos, las representaciones mentales empiezan a surgir, hay cambios hormonales, hay cambios a nivel de circuitos neuronales, y esto es en preparación para ser padres, ¿ya? O sea, un hombre que va a ser papá es distinto a un hombre que no va a ser papá. Pero lo importante es que ese hombre tiene que saberlo, ¿ya? Dependen de la experiencia de crianza. O sea, un hombre que va a ser papá y está en China y la madre está en Chile y nunca supo, no va a pasar,
Las mujeres no nos podemos correr mucho de los cambios, ¿verdad? Nos suceden sabiendo o no sabiendo y en algún momento nos damos cuenta. Pero depende de la experiencia de crianza. Y esto se ha visto que los padres que están más conectados con el proceso de embarazo presentan más notoriamente estos cambios. Especialmente los psicológicos, por ejemplo, ¿han escuchado esto que los papás se sienten embarazados y tienen sintomatología de embarazo? Ya, eso es real, se ha estudiado. Y detrás de eso hay cambios fisiológicos. Y dentro de esos cambios fisiológicos son más potentes para padres que están conectados con el embarazo, obviamente. También son menos pronunciados que el de la madre, no les crece la barriga, aunque a algunos les crece, pero no es por el embarazo, ¿verdad? Y son más tardíos, suelen ser más notorios postnatalmente y las mujeres, bueno, obviamente nuestros cambios fisiológicos empiezan, o biológicos y psicológicos, mucho antes. Y se complementan a los de la madre. ¿Y a qué me refiero a esto? Es que en general se ha visto también de que criar de a dos, hoy día estoy hablando de los papás, pero criar acompañado es una manera de dividir el trabajo, de complementar el trabajo de uno con otro y tiene beneficios muy potentes tanto para los que cuidan como para el niño o la niña que está creciendo, ¿ya? Y eso, en general, los estudios muestran que cuando los padres están presentes se logra muy bien. Pero son distintos a las mamás. Cuando partió el estudio de los papás como cuidadores, se tendió mucho a compararlos con las mamás. Entonces veíamos a un papá y mientras más parecido fuera una mamá, mejor papá era. Pero nos fuimos dando cuenta que pueden ser distintos, que son distintos de hecho, pero pueden aportar al desarrollo de los niños distintos, ¿verdad? Promueven distintas experiencias, promueven distintos desafíos en los niños. Por ejemplo acá, ¿verdad? Los dos están logrando algo similar, que los niños anden en bicicleta, pero los estilos son distintos, ¿verdad? Las maneras que tenemos de interactuar con nuestros hijos son distintos. Y tendríamos una charla completa de por qué eso se da así, factores culturales, estereotipos de género, temas hormonales, pero el punto es que es distinto. Y se ha estudiado que hay diferencias importantes en la manera que papás y mamás tienen de interactuar con sus hijos. Y se los voy a resumir acá. Uno, los papás tienden a jugar más con sus hijos que las mamás. Mientras las mamás lavamos, los papás juegan. Los juegos suelen ser más desafiantes, son más activos e impredecibles, comparados con los de mamá. O sea, probablemente ustedes están pensando, son más entretenidos. Sí, son más entretenidos. Tienden a fomentar más la exploración y a tomar riesgos controlados. Si vemos la foto anterior, estaban con cascos, tampoco que son malas personas los padres. Se preocupan de los riesgos controlados, tírate a la piscina, sube al árbol, haz las cosas, y las mamás somos un poco más temerosas en general. Y además, cuando se ha visto que interactúan y cuando elaboramos, por ejemplo, o tomamos nota de lo que dicen y cómo lo dicen, también se ha notado que tienden a usar más conceptos matemáticos. No hablan del cuadrado y del cubo, hablan simplemente de mayor, menor, más rápido, más lento, arriba, abajo, pero lo hablan más y tienden a ser más desafiantes cuando hablan con sus hijos, ¿ya? En general los padres, al pasar más tiempo, esa es la hipótesis, con su hijo, les entienden menos cuando están aprendiendo a hablar. Entonces le hacen más preguntas, como ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces los niños tienen que desafiarse un poco más y tratar de hacerse entender. Las mamás les entendemos todo. Y esto se ha visto que tiene efectos en el desarrollo de los niños y efectos positivos. Por ejemplo, hay una gran línea de estudio que habla del desarrollo socioemocional, de cómo esta manera que funcionan los papás tiende a tener efectos en las capacidades de los niños de tener buena relación con los padres, de resolver conflictos, de hacer amistades, etc. ¿Ya? Pero también habilidades regulatorias, y ese es un súper lindo review que hay sobre los estudios que hay en torno al juego de los padres y las habilidades regulatorias. Los papás, al tener esta capacidad de jugar, o esta, no sé si capacidad, todos lo tenemos, pero esta tendencia a jugar más respecto a lo que llamamos en Chile la chacota, este juego más desafiante, más físico, ¿verdad? Que pone límite, pone al niño todo este tiempo a prueba sus habilidades regulatorias. No le tengo que pegar tan fuerte, aunque me gustaría, ¿verdad? O tengo que tengo que entender hasta dónde el papá lo está pasando bien y si esa cara era de felicidad o era de no sé qué cosa. Y en todos esos juegos que están con un alto arousal empiezan a practicar estas habilidades que luego tienen que poner a prueba fuera de la casa. ¿Y lo hacen con qué? Con una figura que es contenedora, con una figura que le importa y que los guía en ese proceso. Así que se ha visto que niños que tienen padres que hacen estas
estas actividades tienden a tener mejores habilidades regulatorias luego. Y por último también se ha visto, y ahí tenemos un lindo paper con Natasha Cabrera, que viene la próxima semana a Concepción, respecto a la influencia que tienen en las capacidades matemáticas. Entonces también como hablan de esta manera, influyen de manera por sobre lo que hace la mamá en las habilidades matemáticas de los niños, está hablando de kinder, pre-kinder, y otros estudios también han mostrado que cuando tienen padres involucrados, los niños desarrollan mejores habilidades lingüísticas. ¿Ya? Y hay un bonus que diferencia a los padres de las madres. Los hombres lo pasan mejor siendo padres que las mujeres siendo madres. Bueno, ahora pueden entender por qué. Si yo juego con mi hijo, hago la chacota, ¿verdad? Y le converso y uno está ahí lavando, jugándose el uniforme y que hay que ir a acostarlo, no me lo pongáis tan estresado. Bueno, pero en general, este es un estudio internacional hecho en Inglaterra con muchos y en general esto se repite, este dato. Así que por lo menos los papás lo pasan bien, así que vamos, seamos papás, participemos, involúcrense. Entonces, a partir de esta historia que les conté antes de las diferencias que hay entre papás y mamás, hay una hipótesis, un modelo que trata de explicar que cuando se complementa la crianza entre madre y padre, o figura materna y figura paterna, la gracia de esta complementariedad es que el papá jugaría un rol como de puente, como de conexión entre este espacio íntimo que está asociado más a los cuidados primarios que hace la mamá, de tener este nidito calientito para yo acurrucarte y no va a pasar nada malo, a este exterior donde en realidad yo me tengo que preparar para la competencia, para asumir ciertos riesgos, para lo que sale ahí, para el ámbito social, y es el padre el que tiende este puente y que desde la comodidad y lo calientito del hogar y de lo nutritivo puede mostrarte, ir acompañándote a mostrarte un poco de este exterior y prepararte para eso, ¿ya? Entonces sería este puente y sería esa una función importante del rol paterno y dada también las características que hacen. Bueno, sabemos varias cosas internacionales, ¿verdad? Cosas interesantes que se han estudiado. ¿Qué sabemos de Chile? Poquito sabemos de Chile porque no los incluimos y además la tendencia es que si los llegamos a incluir, le preguntamos a la mamá, oiga, ¿cómo es él como papá? ¿Cuánto le lee a su hijo? ¿Y ayuda en la casa o no? ¿Y qué pasa? Pasa que cuando le preguntamos a las mamás sobre los papás, tienden a subreportar. Pero cuando le preguntamos sobre los papás, tienden a sobrereportar. Entonces, hay que buscar ahí el equilibrio. Pero tenemos pocos datos y tenemos pocos datos descriptivos. ¿Cómo es que funcionan las familias donde hay un papá involucrado? Datos un poco más duros para ir entendiendo. El 64% de los padres, de los hombres en Chile mayores de 15 son papás. Y probablemente tenemos varios papás aquí, ¿o no? ¿Hay papás? Yo sé que hay al menos uno, dos, yo los conozco. Y también sabemos que el 68% de los niños pequeños preescolares vive con papá y mamá. ¿Ya? Pensaríamos que es menos porque no se distribuye de manera homogénea en la población. Hay diferencias por niveles socioeconómicos, pero estos son datos representativos nacionales. Entonces, cuando son pequeños, ambos padres están. Y además pensemos, si el papá no está en la casa, algo de conexión tienen muchos de los papás que no están en la casa igual, o sea, influyen en el desarrollo de los niños. Y también hay muchos estudios respecto a cómo los papás que no cohabitan también tienen influencia. No sé si se acuerdan cuando salió este estudio, los que son de Chile, en la época de la pandemia, se hizo un estudio con este grupo del Centro UC, ONU Mujeres y el Ministerio de Mujer, y salió que el 57% de los papás que se les preguntaba dedicaban 0 horas al cuidado infantil. Eran papás, tenían hijos, no es que no había nadie a quien cuidar. 0 horas. ¿Ya? O sea, el involucramiento ahí le ponemos mala nota. Y del tiempo libre, y esto es lo que se repite con lo que les había mostrado internacionalmente, lo único que le ganan en cuanto a relación con sus hijos es que le dedican más tiempo que las mujeres a jugar. Entonces, el 60% del tiempo libre que tienen los hombres se lo dedican a jugar con sus hijos. ¿Ya? Súper bien, aportan en algo, juegan, entretenido. Vamos a ver cómo pueden aportar un poco más también. Con esa visión, que tenemos algunos datos de cómo puede darse la realidad en Chile, tenemos también un estudio que ya es un poco antiguo, pero que me gusta mucho, que es del 2012, hecho por Francisco Aguayo, cuando Chile Crece Contigo sacó esta, que era tan buena idea y se quedó ahí porque no ha seguido mucho, que es la promoción de una paternidad activa, ¿ya? Y lo que lograron ver es que, a ver, ¿dónde era esta cuestión? Acá. ¿Cuánto pasa usted en los controles prenatales? ¿Por qué se pregunta por los controles prenatales? Porque se ha visto que si queremos padres involucrados tienen que partir prenatalmente.
Padres que se involucran prenatalmente tienen mucho más probabilidad de mantenerse involucrados, y padres que parten mucho más tarde tratando de involucrarse, tiende a ser mucho más difícil el camino. Bueno, acá como vemos, las mamás dicen que fueron a 22,2% de los fueron a todos. Y estos dicen que fueron más, pues, obvio. Es que tal vez no se enteraron que habían más, entonces piensan que fueron a todos. Pensémoslo así. Pero cuando vemos esta misma información mirada un poco más como con lupa, vemos que hay distintos grupos donde la participación paterna es un poco mayor, ¿verdad? Vemos en los papás de esta edad que probablemente, bueno, tenemos los muy jóvenes que son desastres, ¿no? Probablemente sea primer hijo y tienen más energía, después con el tercer, cuarto hijo no, ya no va muchas cosas, y además tienen estudios superiores, entonces también sabemos que hay una gran barrera ahí, ¿verdad? Probablemente personas con estudios superiores también tienen condiciones laborales que les da mayor flexibilidad, que les permite también tener tipos de trabajo que les permiten estar más presentes. Pero este es el sistema público de salud. Ok, están, a veces no están. Nosotros preguntamos, y estos son los estudios que hacemos en nuestro laboratorio, estuvimos con 120 familias en Puente Alto, en Chile, también usuarios del sistema público de salud, y les preguntamos cuántas horas pasa usted con su hijo, en la semana y en el fin de semana. ¿Qué vemos? Los papás, comparado con las mamás, casi la mitad del tiempo durante la semana, ¿verdad? Pero, hoy día estoy tratando de mirar la parte más positiva, el fin de semana esa diferencia se acorta bastante. Entonces, también podemos ver nuevamente cómo ciertos factores socioculturales y del contexto también están poniendo tal vez una barrera, y cuando se quita esa barrera y los padres pueden estar en la casa, están con sus hijos, no salieron a jugar a otra parte, ¿ya? Pero entonces tenemos este dato, pero ahora queremos saber qué hacen cuando están con los niños, ¿verdad? Dicen, sí, yo estoy con mi hijo, súper bien, estoy con mi hijo, pero ¿qué hago? Bueno, para mostrarles los datos similares a los que les había contado internacionalmente, una cosa es preguntarle a los papás lo que hacen y otra es observarlos. Y lo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio es poner al papá con su hijo de 3 años, generalmente esa es la edad que nosotros estudiamos más, y les pedimos que jueguen como normalmente lo hacen. Y lo hacemos un momento con el papá y en otro momento con la mamá. Y los observamos y se codifica. ¿Y qué vemos acá? Vemos que con esta codificación, vemos que padres y madres, son los colores aquí, despliegan igual cantidad o son igualmente positivos en su interacción con sus hijos. En el andamiaje, que es ayudarle a hacer las cosas en vez de hacerlos por ellos, muy similar, incluso igual diría yo. Afecto, de generar un ambiente cálido, que haya sonrisas, que se note que lo están pasando bien, los papás incluso superan un poco a las madres, que están un poco más estresadas. Y responsabilidad de seguir lo que quiere el niño, estar atento a lo que necesita también. O sea, tienen pasta, ¿verdad? Lo están haciendo bien, lo pasan bien, son cuidadores positivos. Y luego les preguntamos a ellos, ¿cuán seguido usted demuestra que quiere a su hijo, ya sea con abrazos, con decirle, con valorar lo que hace en la casa, etcétera? Y también la diferencia es bastante mínima, así que podríamos decir que madres y padres se involucran de manera efectiva, en esta muestra al menos, de manera muy similar. Y para complementar esos datos, tenemos datos de nuestra colega de Marcia Olaverri de la Católica, que también ha visto sensibilidad en los niños en las interacciones y ha visto que mamás y papás muestran iguales niveles de sensibilidad. O sea, por todos lados vemos que lo están haciendo bien cuando están con los niños. Pero en lo que no están haciéndolo tan bien y que tenemos una oportunidad de mejora importante es en asumir la responsabilidad, por ejemplo, del desarrollo cognitivo de los niños. Cuando preguntamos por estimulación cognitiva, ¿qué preguntamos? Preguntamos cuán frecuentemente usted le lee, le canta, le cuenta cuentos a su hijo, juega con ellos, hace estas actividades que sabemos que para los niños preescolares son muy importantes para su desarrollo. ¿Y qué vemos? ¿Cómo están los papás ahí? Como con la pensión alimenticia, no tan bien, ¿verdad? Les falta un poquito. Tener espacio mejora. Lo hacen mucho menos que las mamás. Entonces las mamás cuando están con sus hijos, aparte de decirles que los quieren mucho, les preguntan, ¿cuánto te quiero? ¿Más o menos que ayer? No, les preguntan, les cuentan cuentos sobre cuánto se quieren, qué sé yo, pero las mamás hacen más eso. Y luego, cuando tratamos de desmenuzar esto y ver en realidad, todos estos conceptos forman lo que nosotros llamamos estimulación cognitiva. Y les preguntamos al porcentaje y vimos qué porcentaje de los papás y mamás que les preguntamos lo hacen diariamente. Vemos que se cantan hartas canciones, se lee muy poco en Chile, tenemos que mejorar eso, por favor, ¿verdad? Y que como ya esperábamos, estos juegos imaginarios, que es simbólico, hacer como, jugar al monstruo, todas esas cosas, se equiparan mucho más madres y padres, ¿verdad? Y también en este otro juego.
Pero si nos ponemos pesados y empezamos a ver cuántas de estas actividades usted realiza o cuál es el porcentaje de los padres que realizan estas actividades una vez al mes o menos, viven con los niños, ¿eh? Son parejas que viven con los niños, este grupo. Un 60% de los papás le lee libros una vez al mes o menos. Lo encuentran poco. Le cantan N. Yo no sé qué le cantan. Yo creo que si es puro reggaetón, no sé si estamos tan bien, pero por lo menos le cantan a los niños y les cuentan historias un tercio, una vez al mes solamente. O sea, tenemos un gran espacio para poder promover y hacer notar a los papás que lo que usted hace importa. Y lo que sabemos del involucramiento paterno está cuando los papás están, no solo por ser y estar parados, van a tener los efectos que hemos visto en otros estudios. Además, también, esta es una encuesta chilena, siguen siendo felices los papás despreocupados, ¿verdad? Los hombres que tienen hijos son más felices que los hombres que no los tienen. Y los 63% de los papás chilenos se siente feliz y cuando le hacen esa pregunta a los hombres chilenos, el porcentaje es mucho menor. Así que es un factor protector, vamos. Pueden hacerse más felices teniendo hijos. Pero igual se estresan y se deprimen. Y eso es una gran incógnita que tenemos porque primero no consultan en salud mental y además nadie les pregunta, generalmente. ¿Ya? Uno de los trabajos pioneros acá es los trabajos que ha hecho Francisca Pérez de la Universidad Alberto Hurtado, que empezó a evaluar depresión posparto paterna. Se empezó a dar cuenta que era menor que la de las mujeres, claramente, pero que había. Y que eso tiene un efecto en el vínculo que puedan crear muy importante. Y sabemos que el vínculo temprano es muy importante para que los padres se mantengan involucrados. Y eso no se hace, no se pregunta. Y en nuestro caso, nosotros teníamos padres de 3 años. Pre-pandemia preguntamos por síntomas depresivos. 23% de los padres estaban sobre el corte. Sobre el corte significa que estos síntomas ya podrían generar algún tipo de malestar en el día a día. Las mamás puntúan más alto. No sé, pero no es poco 23%, ¿verdad? Y además vimos que en pandemia esto aumentó mucho, a las mujeres también les aumentó mucho, pero sigo pensando de que 38% son papás que, ¿cómo están los papás deprimidos? Son los papás más entretenidos que hay en el mundo, ¿verdad? Y probablemente ya no están tan felices como lo estaban antes cuando les preguntaron sobre su felicidad de ser padres. Entonces, esto es algo que está bastante escondido, que no tendemos a preguntar y que afecta la capacidad que tienen de disfrute de ser padres y de involucrarse realmente. Así que tenemos también una tarea pendiente. Y por último, el contarles que también tienen estrés. Y los niveles de estrés que les preguntamos son el estrés en la parentalidad, estrés parental. Y también puntúan un poco más bajo que las madres, pero el estrés en los papás tiene un efecto muy potente porque se asocia a menores niveles de involucramiento afectivo y cognitivo, por sobre la depresión. ¿Ya? O sea, el estrés afecta más a los papás en cuanto se involucran. ¿Ya? Y, por ejemplo, para el involucramiento afectivo, en el caso de la madre, ninguna de las cosas que preguntamos, que fue años de estudio, depresión, números de hijos, estrés, ingreso, ninguna de esas cosas afectaba su involucramiento afectivo. Siempre estaban ahí, pie del cañón. Pero los papás no. ¿Ya? A mayor estrés, menos involucramiento afectivo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Qué creen ustedes? Los papás son importantes. Que los padres son parte importante de muchos de los niños en Chile. Muchos de ustedes trabajan con grupos más desventajados, con niveles socioeconómicos más bajos, donde la presencia paterna muchas veces es menor. Pero tenemos una gran oportunidad ahí de poder hacerlos presentes, de trabajar con los que sí están. ¿Ya? Son muy importantes para el desarrollo infantil, pero para que sean importantes tienen que estar involucrados. No nos sirve simplemente pasar horas con los niños. Son igualmente capaces de criar. Tenemos que potenciar esa capacidad. No deben ser una segunda madre, tienen cosas distintas que aportar y generar un abanico de experiencias distinta al que puede tener la madre u otra figura para complementar esto y generar un desarrollo positivo en los niños. Su involucramiento se ve afectado por muchos factores, o sea, tenemos primero el cultural, que tenemos que trabajar duramente para poder sobrepasar esta idea del cuidado feminizado e individual, pero además tenemos otros factores que también tenemos que trabajar al unísono, creo yo, como el tema de poder ver qué otras barreras, como la salud mental, están afectando a los papás que son hombres. Y por último, un llamado para todos ustedes, señoras y señores, señoritas y señoritos. Urge saber más sobre los papás en Chile. Tuve la oportunidad el otro día de estar en
una charla donde la Fundación Opción mostraba unos datos súper bonitos que están recolectando sobre los padres, los trabajos que ellos realizan con las familias que trabajan. Así que esas son las iniciativas que necesitamos, y necesitamos promover mayor involucramiento paterno. ¿Por qué mayor involucramiento paterno? Porque la crianza tiene que ser un tema de todos, tiene que ser, para poder criar bien un hijo no se puede hacer sola. Es algo que causa efectos negativos en el cuidador principal que está solo, en el niño que no se beneficia de un mejor entorno, y también de la sociedad entera, que no nos hacemos cargo de algo que es para el beneficio de todos. Entonces les quiero dejar con esta idea de que se necesita un pueblo para criar un niño, así que lo pondría como se necesita una buena sociedad para criar a un niño, e invito a que todos seamos parte de esto, de poder cambiar nuestra cultura, de poder incluir al padre o a otros cuidadores, pero no dejar a la madre sola. Gracias a ustedes y a mi gran equipo de investigación. Agradecemos la presentación de la doctora Daniela Aldonay en traer a este espacio tan importante eje para nuestra sociedad. Ahora tenemos tiempo para un par de preguntas, en donde vamos a replicar la misma metodología antes del café. Tenemos a 2 personas con micrófonos en la sala. Si quieren hacer una consulta, por acá adelante, levantaron la mano. Primero que nada, muchas gracias por tu presentación, porque muy bien hecha, muy estimulante y muy necesaria. Pero yo te quiero preguntar, actualmente la relación homosexual tiene hijos. ¿De qué maneras se perjudica o no la complementariedad que graficaste muy bien con esa cabina en el avión, en la relación homosexual con hijos? Súper buena pregunta. Tenemos pocos estudios, pero los que hay, lo que están demostrando es lo que las teorías nos decía. Lo que necesitamos son cuidadores sensibles y que generen un apego seguro con los niños, independiente de quién lo pueda hacer. Entonces se ha visto que en familias homosexuales, mientras se dé eso, el niño está bien cuidado, tiene un desarrollo óptimo, como lo esperábamos. Y la complementariedad en general funciona, como lo hemos hablado también cuando, por ejemplo, cría la madre con la abuela. El tema es tener a un partner, a tener que la responsabilidad no sea de una sola persona, donde podamos dividirnos las tareas, a mí que me sale mejor, aquí que sale mejor, donde yo pueda hablar con alguien sobre lo que estoy haciendo y no tener la responsabilidad sola en mis hombros. Y eso se ha visto que cuando hay más personas asociadas en la crianza, eso se logra dividir, se logra como complementar y se logra bajar estos grandes estrés que tienen las mujeres en general que crían solas. Y el tema también con las familias homosexuales, que en general tienen mucho mejor desarrollo los niños porque son grupos súper específicos, que han también características muy especiales, han tratado mucho de tener hijos, en general son de niveles socioeconómicos más altos, han tenido que cruzar muchas barreras. Entonces, en ese caso, muchas veces, de hecho, se ven desarrollo en los niños bastante óptimos en esas parejas. ¿Sí? Muchas gracias, Daniela, por tu... ¿hubo aplausos? Bueno, aplausos, vamos. Estoy de cumpleaños. No sé si hay otra pregunta más. Por acá habían levantado la mano también. Y acá, después a la derecha. Bueno, parece que la saltaron a la señora. Sí, salí sorteada. Hola, ¿qué tal? Carola Naranjo por acá. Mira, otro dato que tenemos es que tenemos pocos padres que se toman la licencia parental, el postnatal parental. No, pero solo ¿y qué es? Un 1%, ni siquiera alcanza por 1%, es muy bajo. Y también tiene que ver con algo que tú comentaste, que la crianza es una responsabilidad social, ¿no? Hay otros actores. Y en este caso la institucionalidad. Y fíjate que el tema el sesgo productivo de los hombres tiene que ver mucho con que no puedan incorporarse la crianza. Y en ese sentido me gustaría preguntarte si tú conoces en materia de política pública digamos, otros países, cómo lo están haciendo para incorporar a los hombres en la crianza. Si tú conoces, digamos, alguna buena experiencia, alguna buena práctica. Postnatal es como doble, porque entonces somos un país súper progresista porque tenemos postnatal, pero nadie se lo toma. Algunos países los obligan a tomárselo. Entonces mantiene, porque además el tema de los primeros meses con los niños o semanas es súper crucial por el tema de que cuando les mostraba la foto ahí y ustedes veían a la guagua, como decimos en Chile, no saben nada. Y el papá muchas veces se siente y es excluido, o se excluye también, no sabemos que toda la culpa es del resto, de ese proceso. Entonces luego se hace muy difícil como recuperar el tiempo perdido. Entonces uno de los procesos que
que algunos países han hecho, no tengo datos muy específicos porque no es mi área específica, pero de que a algunos se les obliga a tomárselo, a más. Y hay otros donde también, pero el tema de la productividad es siempre un tema en todos los países que tienen también postnatal extendido para la mujer, que es fantástico, pero eso tiene un costo para la mujer también. Mucho tema de implementaciones a nivel de lugares de trabajo, de políticas más pequeñas de corresponsabilidad, de que más facilidades para salir al doctor, más facilidades para el día de cumpleaños tomárselo para estar con los hijos, más sentido de que en realidad tanto hombre como la mujer tienen un hijo y tienen que compartir esas situaciones. Entonces es como más, es un tema de como, no sé, no obligar, pero fomentar de manera más activa el hecho de que los papás estén ahí. Y eso va a requerir tiempo, y desde cosas muy pequeñas como el partir con que los niños son al menos de estas dos personas, y cuando se dirigen los beneficios, dirigírselos a ambos. En los colegios, en las escuelas donde se trabaja, no es querida mamita, es estimados apoderados o lo que sea. Pero en general lo que se hace más es a nivel de intervención en grupos, como de promover que el padre se dé cuenta de la importancia que tiene en el desarrollo, que se dé cuenta de cuánto puede también aumentar su bienestar si está con los niños y cuánto puede cambiarle la vida a ese niño y a esa mamá también, porque es una crianza compartida, una crianza que se lleva mejor. Muchas gracias, Daniela. Tenemos tiempo para una pregunta más. Acá había levantado la mano hartas veces, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Silvia Reyes, psicóloga de Fundación Restaurados. Valoro muchísimo tu trabajo, así es que muchas gracias por la presentación. Trabajo con familias separadas y judicializadas. Y la verdad es que es transversal la problemática y no tiene que ver con el origen socioeconómico. Lo que sí, la pregunta es la siguiente. La tendencia a establecer la relación directa y regular, determinada por los tribunales y recomendada por los abogados generalmente de familia y por muchos profesionales también que hacen los peritajes, es establecer que mientras más pequeños son los niños, menor es la relación directa y regular que se le otorga a los padres. Eso quiere decir con lactantes, niños de 1 o 2 años, se les asigna muy poquito tiempo a los papás. Y el régimen de base, más bien tradicional, es que los padres permanecen 2 fines de semana al mes con sus hijos, o sea, regímenes de 24/6 o de 26/4 incluso. ¿Cuál sería tu recomendación? Esa es la primera pregunta. Es como, parece obvia la respuesta, pero prefiero escucharla de ti. Y la segunda es si sabes si hay estudios con familias separadas que pudieran orientar y en este sentido, ¿cuáles serían las mejores orientaciones nuevas? Bueno, la recomendación de la evidencia es que si hay un padre que aporta al desarrollo de los niños, porque también me han preguntado, bueno, si el papá es drogadicto, alcohólico, bueno, lo mismo pasaría con otra figura importante dentro del grupo del entorno de los niños, pero en general queremos que los papás se hagan presentes y sabemos que son capaces, y es que ese es el tema. Y yo creo que falta mucho también capacitación con evidencia y con modelos de desarrollo de los vínculos, por ejemplo, en tribunales y en todas las áreas de donde tienen que decidir los cuidados de los niños. Ojalá se pudiese promover desde antes posible, hay que ver las condiciones también, porque muchas veces los papás, por ejemplo, cuando yo decía que en niveles socioeconómicos más bajos había menos involucramiento, es también porque trabajan horas terribles, tienen menor flexibilidad para participar en actividades y se dividen de esa manera el rol. En cuanto a recomendaciones el más tiempo posible con los padres cuando las circunstancias se pueden dar y el niño va a estar bien en un lugar protegido. Y ¿qué me pregunta? De los padres que no cohabitan. Sí, hay una gran línea de estudio respecto a los padres que no cohabitan con los niños, y se ha visto de que si no hay un buen trabajo de corresponsabilidad o de coparentalidad con ese subsistema parental, tiende a alejarse el papá, y además si llega una nueva pareja, también es una nueva crisis. Y lo que se ha visto también es que es súper importante que los efectos que tiene, por ejemplo, la relación marital en padres y madres distintos. Si hay un conflicto marital, en general la mujer tiende a acercarse al hijo y lo usa también como un espacio de consuelo, de cercanía, de abocarse a su trabajo de madre. Pero en el padre eso tiende a alejarlo, el conflicto marital.
Entonces también tienes que poder, si hay relación marital, trabajar la relación marital, y si no hay una relación amorosa, trabajar fuertemente el tema de la corresponsabilidad, que es el trabajo en conjunto, criando un hijo y respetando al otro y valorando al otro como una persona importante en la vida de los niños. Y ese es un trabajo importante que hay que hacer con las parejas, bueno, y con el sistema que hay en el entorno para poder favorecer eso, porque eso mantiene un involucramiento y mantiene también que haya un efecto positivo en los niños. Muchas gracias por todas sus preguntas. Un nuevo aplauso, por favor, para la doctora Daniela Aldonay.